Buenas tardes para todas las joyitas de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén muy bien con el favor de Dios. En esta tarde vamos a enseñarles una porción de la bendita palabra de Dios y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido este hermoso día de vida, de salud. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu amor, misericordia, porque tú nos has protegido, nos has guardado. Amén y amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad de escuchar tu santa y bendita palabra y que abramos nuestro corazón para nuestro Dios, para escuchar la bendita palabra de Dios, esa corta porción de la palabra de Dios. Y estamos hablando sobre ¿quién? Sobre el profeta Ezequiel. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios y le haremos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es una atalaya? Ay, Ezequiel era un profeta de Dios. ¿Qué lo puso Dios? Dios lo puso por atalaya. ¿Para qué? Para que le hablara al pueblo de Israel, para que ellos se volvieran a Dios de sus malos caminos, para que no volvieran a hacer más pecado. Entonces, ¿quién era Ezequiel? Era un hombre guiado por Dios, era un profeta de Dios, quería ir a libertar el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo envió, porque Dios amaba a Israel y Dios no quería que ese pueblo se perdiera. Dios mandó a Ezequiel para hablarle al pueblo de Israel sobre las cosas que no deberían hacer, sobre que se volvieran a Jehová Dios. ¿Y por qué lo hacía? Porque Dios amaba a ese pueblo, porque Dios nos ama y Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Y como siempre que dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es de los niños. Y Dios mandó a Ezequiel a hablar a su pueblo para que se arrepintieran de todo lo malo que hacían cosas malas. Entonces Ezequiel era una atalaya. ¿Qué es atalaya? El atalaya, porque Dios lo envió a hablar. ¿Hablar de quién? Hablar de Dios, hablar de todas las cosas hermosas que Dios quería para ese pueblo, porque Dios quería libertar ese pueblo. Entonces, Dios me los bendiga y vamos a seguir con la maestra y la hermana Dayana. Bendiciones, se les ama mucho en el amor de Cristo. Hola mis amadas joyitas, Dios me las bendiga, espero que estén muy bien con la ayuda del Señor y que hayan estado muy atentos a lo que la hermana profe Erika nos acabó de enseñar. ¿Y de quién nos estaba hablando la profe Erika? Muy bien, del profeta Ezequiel. ¿Y qué es lo que es un profeta? Una persona que llevaba el mensaje de Dios a otros lugares, ¿cierto? A una nación o diferentes personas, ¿cierto? Pero hoy aprendimos también que no solamente era un profeta cualquiera, ¿cierto? Sino que Dios le dijo a él que iba a ser un atalaya a la nación de Israel. ¿Ustedes saben qué es una atalaya? No, ¿cierto que no? Eso suena una palabra toda extraña. Yo tampoco sabía que era una atalaya, pero hace mucho tiempo el Señor me enseñó que era una atalaya. ¿Quieren saber? Sí, muy bien. Pues una atalaya es como un tipo de soldado. ¿Ustedes saben qué son esos soldados? Sí, esos que salen así, 1, 2, 3, que salen marchando y que van para proteger a las personas, para proteger una ciudad, un pueblo. Entonces, estos atalayas eran personas que estaban detrás de los muros de la ciudad. ¿Yo dónde estoy? Miren, ya no me ven, ¿cierto? Ahora sí, porque estaba detrás de la muralla. Ellos, en la nación de Israel, pues ellos estaban rodeados por murallas, ¿cierto? Entonces, la misión o el trabajo de los atalayas eran estar en las murallas vigilando que no viniera nadie a hacerles daño, que no vinieran ejércitos, que no eran personas malas, malvadas, a hacerles daño a su pueblo, ¿cierto? Entonces, ellos estaban sobre las murallas vigilando por allá,
miraban más lejos, miraban quién venía a las puertas o quién salía, y cuando veían un peligro, se escondían. No, ellos no se escondían, no. ¿Saben qué hacían? Ellos alertaban a otro pueblo y tenían algo que se llama una trompeta. Entonces con esa trompeta ellos anunciaban que había un peligro. Entonces, ay, ¿cómo les parece? Que ellos ¡pum!, se asomaban y venían un ejército y ellos no podían gritar: ejército, auxilio, viene un ejército, nos van a destruir. No, no podían porque quedaban muy lejos las casas o los lugares y sus voces no alcanzaban a llegar hasta por allá. Entonces sacaban una trompeta y con esa trompeta ellos anunciaban. ¿Y saben qué hacían? Hacían esto. Y así todo el pueblo les escuchaba. Y no tocaban una sola vez, sino que tocaban más. Y volvían y decían. Entonces ya la gente sabía que pasaba algo. Y salían todo el mundo a esconderse, a saber para dónde iban a coger, con tal de proteger a sus familias, a sus hijos. Cogían los animalitos y tampoco los dejaban por ahí, ¿cierto? Pero se protegían. Entonces esa era la labor del atalaya. Entonces Ezequiel no iba a hacer eso. No, Ezequiel lo que iba a hacer era advertirles al pueblo del peligro si no se acercaban al Señor, de que se iban a condenar, de que se iban a perder, de que iban a cometer pecado. Entonces él alertaba al pueblo para que se pudieran, ¿qué?, acercar al Señor, se pudieran convertir, pudieran buscar al Señor con todo su corazón. Y asimismo nosotros también estamos llamados, tú y yo, mi amada joyita, estamos llamados a ser también atalayas, de también poder ver el peligro y poder decirle a nuestros amiguitos, a los papás, a las mamás, a los hermanitos. Eso no se hace porque eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que ser buenos con Dios y tenemos que obedecer al Señor. Ese es el peligro que nosotros debemos advertir. Entonces, ¿ya sabes qué es una atalaya? Sí, muy bien. Entonces vamos a guardar eso en nuestro corazoncito. Y ahora vamos a orar, vamos a despedirnos en oración y vamos a decirle: Señor Padre Celestial, hoy te alabamos y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que nos ayudes, Señor, desde ya, desde chiquitos, desde pequeños, a ser esos atalayas, Padre Celestial, que podamos, Señor, advertir del peligro a otros para que ellos puedan, Señor, arrepentirse y apartarse del pecado y todo lo que no te agrada a ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis amadas joyitas. Un abrazo muy, muy fuerte a la distancia y cuiden el fuerte. Chao.